Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de salud. Y la verdad es que cuando miramos cifras, números, porque los números siempre indican algo, todo esto es sorprendente. Sorprende, por ejemplo, cómo ha aumentado en nuestro país el gasto en salud, y yo no sé cuántos países en el mundo hay que hayan aumentado en estos niveles el gasto en salud, tanto en la salud pública como privada. Sorprende la cantidad de personas en lista de espera, porque resulta que hay listas de espera que no deberían existir por ley y sin embargo existen y no sancionan a nadie. Sorprende la productividad en materia de salud. Ha salido un estudio reciente y sorprende también la cantidad en el sector público de licencias médicas versus el sector privado. Es como que hay un sector de chilenos que se enferman más que en otros trabajando en el mismo sector. Conversamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y autor, junto a Héctor Sánchez, de un último estudio que se llama Informe sobre Productividad Hospitalaria, que yo diría es lapidario. Hola Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Oye, hablemos primero del gasto en salud, porque también para entender de qué se trata, vamos a hablar de la productividad. Yo encontré cifras que son impactantes. Por ejemplo, entre 2014 y 2024, en 10 años, aumentó el gasto en salud real 84%. Pero si uno ve, entre el 2000 y el 2019, el gasto en salud se cuadruplicó en general, pero en el sector público 5 veces, en el sector de ISAPRE 2,5 veces. ¿Algún país en el mundo tiene esta cifra? Solo 2 países en el mundo, A ver. Corea del Sur y Chile. Según la OECD, son los 2 países que en los últimos 30 años porcentualmente más han crecido en su gasto en salud, independientemente que en el caso nuestro es un poco más bajo. El promedio de la OECD está en torno a los $4.000 per cápita, ajustado por paridad de compra. Chile está gastando del orden de los $2.800, ajustado por paridad de compra. Y Corea del Sur, que es el que le sigue en incremento porcentual, está del orden de $3.600 per cápita. Y nosotros somos el país de América Latina que más gasta per cápita. Por lejos. Por lejos. Ahora, si uno lo mira, por ejemplo, en porcentaje del PIB, nosotros estamos en el 9,1 aproximadamente, y el promedio de los países de la OCDE es 8,8. Sí, 8, o sea, ¿no? desde ese punto de vista, incluso superiores al promedio de la OCDE. Exactamente. Yo incluso diría que hoy día, ajustando los datos probablemente con la última información, podríamos estar en 9,3, 9,4, o sea, muy por sobre el promedio. Y eso da cuenta del esfuerzo que los chilenos hemos hecho, porque esto lo financiamos todos los chilenos con el IVA, con los impuestos, por financiar y darle prioridad al sector salud. Ahora, no solamente, claro, el porcentaje del PIB, sino que yo diría cómo ha aumentado exponencialmente, ¿no es cierto?, el esfuerzo que se ha hecho, con buenos resultados o no. Mira, o mediocres resultados. Tenemos resultados dispares, bien paradojales, decimos nosotros en ámbito de salud pública, porque cuando nos medimos por ciertos indicadores tradicionales, como esperanza de vida, o mortalidad materna o mortalidad infantil, por mencionarte esos 3,
Chile está de los primeros 3 lugares en esos 3 indicadores en América, incluso superando a Estados Unidos en esperanza de vida, que gasta muchísimo más que nosotros. En mortalidad materna solo nos gana Canadá, y en mortalidad infantil estamos como en el 4º lugar, detrás de esos países, y se mete Cuba ahí, aunque siempre las estadísticas de Cuba algunos las discuten, pero si le creemos las estadísticas, ellos están como en el 2º o 3er lugar en mortalidad infantil, nosotros somos el 4º. Pero si nos vamos a otro tipo de estadística, por ejemplo, el tema de resultados de esperanza de vida en tratamiento por cáncer, después de 5 años, ahí estamos debajo del promedio de América Latina. Entonces, tenemos algunos indicadores que dan cuenta más bien de lo que se llaman los determinantes sociales. Tenemos mejor ingreso, mejor nivel educativo comparativamente con los otros países, pero respecto a resultados clínicos, asistenciales, en realidad estamos en promedio. Yo tengo una impresión, me puedes corregir obviamente, yo creo que en materia de mortalidad infantil o mortalidad materna, esos resultados se lograron antes de este incremento brutal de los últimos años, ¿o no? O sea, ya eran buenos, por ya así eran muy decirlo. buenos. Ya eran muy buenos, pero estos últimos 30 años nos llevaron al podio de estar en los 3 primeros lugares. Está bien, pero en los últimos 10 años hubo un aumento del 84%. Sí, pero eso ya no se eso ya existía. Entramos en rendimientos decrecientes, como se llama. O sea, ya seguir mejorando requiere mucho más plata, y ahí entramos al problema que probablemente tenemos un problema estructural de falta de productividad institucional en nuestros hospitales, que hace que le metemos más plata, pero en vez de mejorar, empeora. Es como, imagínate, la lista de espera. La lista de espera en los últimos 5 años nomás ha aumentado entre un 63% a un 36%, depende si tú quieres medir consultas nuevas de especialidad, cirugía o las listas de espera GES. Y resulta que en ese mismo periodo de tiempo el incremento presupuestario extra en esos 4 o 5 años ha sido 28% real. Entonces es muy extraño que a un sistema de salud tú le metas más plata para atender más gente y resulta que las listas de espera, en vez de disminuir, crecen. Eso es completamente inusual. A ver, el presidente Gabriel Boric anunció para el presupuesto 2025 un incremento importante de nuevo en salud, pese a que el país está muy restringido desde el punto de vista de las finanzas públicas. Esa es plata que se va a votar, que no... Bueno, el problema que nosotros llamamos es que si no atendemos a las causas estructurales del sistema público de salud, esa plata yo creo que se va a desperdiciar. ¿Ah, sí? Son 636.000 millones de pesos el incremento presupuestario para este año 2025. Vamos a llegar a la friolera de 16,1 billones de pesos chilenos de presupuesto para el sistema público de salud. Ese es el presupuesto que tenemos para el próximo año. Y el problema es que la productividad de los hospitales públicos en los últimos 10 años, que es el estudio que acabamos de hacer, 2013-2023, ha bajado 40%. Oye, pero perdón, esto es un escándalo. O sea, alguien debiera alarmarse, alguien debiera renunciar, alguien debiera después de esto, o no. O sea, es un escándalo. ¿Y sabes qué es lo más escandaloso? Que tanto fue el agua al cántaro que ya se rompió el cántaro. ¿Por qué? Porque después de 40 años, donde todos los años el ministro de Salud puede decir que el presupuesto que logra tener es el más grande de la historia, llevamos 40 años con ese incremento presupuestario, resulta que ahora, en nuestro estudio, el costo de atender egresos hospitalarios en el sistema público es más caro que si FONASA le comprara ese mismo egreso hospitalario a una clínica privada. O sea, tenían razón quienes querían decir, mandémoslo a las clínicas privadas. Bueno, lo que pasa es privatizar el sistema. Lo que pasa es que esa parece ser una solución fácil. Lo que pasa es que los costos fijos del sistema público son tan altos que cualquier ministro de Hacienda, sea de izquierda o derecha, te va a decir, no, porque si pago 2 veces por la misma prestación, pierdo plata igual, porque ¿qué saco con privatizar todas las prestaciones a una clínica privada, aunque me ahorre plata, si con los costos fijos, con los cargos de planta, con los cargos de contrata, que ahora no puedo ni siquiera evaluar, ¿no es cierto?, después de una cantidad de años, resulta que los sigo pagando igual y no producen nada. Entonces, o producen mucho menos, para ser exacto. Entonces, efectivamente hoy día, producir egresos y cirugías en el sector público, después de todos estos años, es más caro. Imagínate, esto es
contra todo el sentido común. Todo el mundo decía, los hospitales públicos están desfinanciados, los hospitales públicos no tienen los recursos para atender a la gente, no así las clínicas privadas. Bueno, resulta que hoy, solo datos de lo que nosotros calculamos el 2024, el promedio de un egreso en la licitación que acaba de hacer FONASA por un ingreso hospitalario son 2.941.000 pesos. Y en el sistema público son 4.141.000 pesos. Esa es la comparación. La diferencia es enorme. Es enorme. O sea, si yo tuviera hoy día 2024 la misma eficiencia de productividad que tienen las clínicas privadas, podía producir 379.000 egresos hospitalarios más. Y la lista de espera de cirugía son 369. Es decir, toda la lista de espera quirúrgica está dentro del sistema por ineficiencia. A ver, dentro de lo que se indica de los sectores, de los indicadores de eficiencia, se dice entre 17,4% y 46,3% es la ineficiencia, como ha caído, dependiendo de exámenes, si se incluyen o no los exámenes de diagnóstico en la producción. ¿Qué significa eso? Mira, primero lo que nosotros medimos es la pérdida de la eficiencia del gasto total, que incluye gasto en personal y gasto en insumos, en medicamentos. Eso es la pérdida de eficiencia global, entre un 17 y un 46%. ¿Por qué la diferencia? Porque en una está sin exámenes diagnósticos, es decir, sacamos los exámenes diagnósticos porque la gente no sale egresada haciendo miles de hemogramas. O sea, el hemograma es un insumo intermedio para el producto final, que son la cirugía y que son los egresos de hospitalización. Por lo tanto, si uno saca el componente de exámenes de laboratorio, que es lo que más crece, ¿sí?, la productividad es más cercana. La pérdida de productividad en el gasto es del 47%, pero si uno incluye los exámenes es del 16%. Igual es negativa, ¿sí?, pero es mucho más negativa si uno saca los exámenes de laboratorio. Y lo mismo hacemos para el cálculo de la pérdida de productividad laboral, que ahí es de un 4,6% si yo incluyo los exámenes de laboratorio, pero si yo excluyo técnicamente, que es lo que corresponde hacer para hacer el análisis, pero están ahí los dos gráficos, puestos en nuestro informe para que lo quieran ver, la pérdida de productividad es del 38% en 10 años de los trabajadores, de los funcionarios del sistema de salud. Ahora, esto no es que echarle la culpa a los trabajadores, pero en el fondo es el sistema que tiene mal estructurado la gestión y que impide que con esos recursos humanos y con la plata que le metemos atendamos a más gente que realmente lo necesita. Vamos a hacer un pequeño alto. Después de todo esto, ¿se gana bono por productividad en el sector salud o no? Volvemos en un instante. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, autor de un estudio junto a Héctor Sánchez sobre la productividad en el sector salud. Entonces la pregunta quedó planteada: ¿hay bono de gestión? ¿Se paga algo por mejoramiento de la gestión, por productividad o no? No hay ningún bono de productividad ¿No le interesa en el tenerlo? sistema público de salud. Solo hay bonos por trato usuario,
que se establecieron hace algunos años atrás, cuando el ministro de Salud era Jaime Mañalich, pero hoy día ese bono se lo gana el 99% de los funcionarios. Por lo tanto, los tratan a todos estupendo. Pasó a ser, digamos, parte de la renta. Y cuando alguien se enoja no tiene razón, porque los tratan bien, pues, según el bono. Bueno, yo creo que esto demuestra que después de lo que hemos estado haciendo en los últimos 11 años, nada de lo que hemos hecho ha resultado. Nada. A ver, pero es que aquí paran. Están los gremios de la salud, dicen, pero resulta que yo he escuchado decir que no, cuando hay cirugías programadas no parten a la hora, porque se demoran, porque no sé, porque piden los insumos tarde, porque toman desayuno si es temprano, y entonces todo se va atrasando y en vez de hacer 3 cirugías, hacen 2. Y así se va atrasando todo. ¿Eso es así o no? Bueno, otro informe que publicó el Consejo Nacional de la Productividad el año 2019, justo fue prepandemia, así que no tuvo mucho impacto, estableció que solo se ocupaba el tiempo del 53% de los pabellones quirúrgicos, es decir, el otro 47% quedaba completamente en desuso. Y eso te explica en parte los problemas de productividad que tenemos en la cirugía. Esto es un escándalo, porque se está diciendo, bueno, mira, hay que construir más hospitales. Pero ¿y para qué no construir más hospitales si los que están tienen baja productividad? Mira, otro académico que es como optimista me dice, mira, este informe de usted es súper bueno. Y yo le digo, ¿pero cómo que es bueno? Le digo, mira, porque eso quiere decir que tenemos los hospitales, pues si es cosa de que los hagamos trabajar el doble de lo que trabajan y eliminaríamos la lista de espera. El problema, le digo yo, es que no nos hemos puesto de acuerdo en los cambios de gestión y los cambios legales que esto requiere para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero esto hay un problema también de capital humano. O sea, la productividad no es de la puerta. Sí, está bien, tiene que haber sistemas, pero son las personas. ¿Las personas están dispuestas a tener productividad? Bueno, mira, el informe de productividad señero de todo esto fue el de Caldera, cuando el ministro de Salud era Carlos Massad. Yo era jefe de gabinete de Carlos Massad, por eso que recuerdo muy bien ese primer informe. Tiempo de Frei Ruiz Tagle. Lo hicimos el año 94, en octubre del año 94. Tiempo de Elwin. Sí, no, Eduardo Frei Ruiz Tagle, ya. Primer año de Eduardo Frei Ruiz Tagle, sacamos este informe midiendo los resultados del 90 al 93. Massad era el primer ministro de salud no médico, economista, ¿sí?, que causó mucho escozor en el colegio médico en aquella época. Bueno, y con este informe de productividad que sacamos, por cierto, fue la declaración de la guerra mundial entre el colegio médico y el Ministerio de Salud de la época. Yo creo que hay resistencia cultural. Yo creo que en todo caso ese primer informe dio el pie para que ahora hayamos publicado este informe y nadie nos haya dicho nada en contra hasta ahora. Ahora el punto es, ¿qué hacemos con estos datos? Porque más allá de alarmarnos, o hacemos cambios estructurales o esto va a seguir siendo de mal en peor. Hay 36.262 personas murieron en listas de espera. Muchas de ellas seguramente porque estaban condenados a morir, no tenían posibilidades. Hay un 25% que tienen relación causa-efecto normalmente en los estudios que se han hecho. Pero el resto es porque no recibieron atención. Exactamente. Existe el homicidio por omisión, por si acaso. Existe. O sea, aquellas personas que debiendo haberse preocupado, no se preocuparon. ¿El Estado está siendo homicida? Yo creo que moralmente sí. Prácticamente. Sí, o sea, desde el punto de vista moral, me quiero decir, sin duda sí, que sí. Toda vez que hoy día además no hay excusa, porque el argumento hasta hace poco era, no, es que atenderlo en el sector privado es más caro, por la rentabilidad, por el lucro, por lo que sea. Resulta que hay que decirle ahora a quienes decían eso hoy día, mire, la ineficiencia productiva del hospital público es tan grande que aunque las clínicas mayoritariamente tienen lucro y rentabilidad, supera con creces esa rentabilidad y la gente se muere estando en la lista de espera porque no le damos atención. Yo había leído un estudio antiguo, es del 2018, que indicaba que el costo del sector público respecto del ISAPRE, del costo por paciente, era más caro en ISAPRE, estaba cerca ya, porque antes era lejísimo, de 1.2, estaba muy cerca. Esto no es exactamente lo que se dice, porque las clínicas, porque las ISAPRES tienen su propio costo, pero podríamos colegir que están casi a la par o que la ISAPRE es más barata, ¿o no? Mira, nosotros hicimos en otro estudio ese cálculo, ¿ya? Para que tú tengas como referencia, el año 90, el gasto per cápita en ISAPRE era 3,2 veces el de FONASA. En el año 90, 3,2 veces, o sea, gastábamos 320 pesos en ISAPRE por persona, 100 pesos en FONASA por persona.
Ahora con los datos del año 2021 ya está con 1.05 más gasto en FONASA que en ISAPRE. O sea, se dio vuelta. Se dio vuelta, después de estos 34, 35 años, por este enorme esfuerzo de presupuesto, y por eso es que es cada vez más relevante mirar la eficiencia, la productividad, porque esto se va en vida y se va en muertes de personas que están esperando. ¿Estamos tonteando todos entonces? O sea, con este sistema público, con estos paros, con esto de que no atienden, con esto de que no se puede echar a nadie a menos que maten a alguien, con esto, yo no sé además cuánta... esto es un caos, yo creo que es un caos administrativo. En este caos administrativo, ¿se pueden pesquisar las negligencias médicas, por ejemplo? ¿O hay todo un sistema para protegerse? Mira, a ver... Porque cuando hay caos, es caos en todo. Sí, bueno, los juicios de negligencia médica han aumentado muchísimo en los últimos años y particularmente en el sistema público también. Y hay un sistema de mediación que si tú miras cómo ha aumentado los niveles de compensación económica que el Estado está haciendo a través del Consejo de Defensa del Estado para evitar juicios y tratar de llegar a acuerdos compensatorios económicos antes de que el Estado pague más caro todavía por esas negligencias. Entonces, hay un sistema que ha crecido muchísimo y que es una manifestación más de esta crisis. Ahora, yo creo que esta crisis no se resuelve con más de lo mismo y por eso es que, por ejemplo, nosotros hemos planteado en algunos foros académicos, porque este informe da cuenta de la crisis y los números, todavía viene el informe de las soluciones, pero por ejemplo, nosotros tendríamos que pasar a transformar los hospitales públicos en empresas autónomas del Estado, en mi opinión. Creo que si tú transformas a los hospitales en empresas autónomas del Estado, al menos pones dos cosas. Uno, pasas a código del trabajo a todo el personal. ¿Eso es fundamental? Es fundamental para poder pagar por productividad, por rendimiento, por cómo hoy día tú le pagas a las clínicas privadas. No dejan de ser públicas porque son empresas autónomas del Estado, pero pasan a ser contratadas por el Código Laboral. Y lo segundo, establece gobiernos corporativos, gente que le diga al director del hospital cuáles son las... Porque tal como tú dices, hoy día esto ocurre a paciencia de la vista de todo el mundo y no pasa nada. A nadie se le va el cargo, el sueldo, por no cumplir las metas de eficiencia. ¿Están politizados los servicios? Porque yo me acuerdo antiguamente, no, es que el sector, no sé, Oriente, Santiago pertenecía al tal partido, el otro no sé qué al otro partido. ¿Sigue eso así o no? Mira, como dato, el sistema de alternación pública, que ha sido muy cuestionado porque en Chile tiene esta mezcla, a diferencia de los anglosajones, que es confianza política con mérito, los servicios que no son de salud duran en promedio 3,7 años, que ya es poco, porque en la experiencia internacional comparada se requieren de 6 años para arriba para modificar la gestión de una institución. ¿Sabes cuánto duran en promedio los hospitales públicos? 2,6 años. ¿Por qué? Porque llega el gobierno de turno y al año o 2 años cambia al 60% de los directores. Porque son cargos políticos. Porque los consideran cargos políticos, no por evaluación de desempeño. En los sistemas anglosajones, te estoy hablando de en Inglaterra, en Nueva Zelanda y otros países que han copiado el modelo en Europa, como en Holanda, Bélgica, cambia el gobierno de mismo signo político y cambia el 5% de los directivos. Y cuando cambia de signo político de una coalición de gobierno distinta, cambia el 10%. O sea, en el peor de los escenarios permanece el 90% porque son evaluados por mérito y por desempeño. Acá en Chile cambian el 95% los de primer nivel y en los de segundo nivel, donde están los directores de hospital, cambia el 60% cada 2 años. ¿Por qué las licencias en el sector público de salud son enormemente superiores que en el sector privado? ¿Por qué se enferman más? Perdón, derechamente... Es más del doble, de hecho, la estadística. ¿No? Entonces, o son falsas. O son falsas, digamos, las cosas como son. Mira, yo creo que uno de los problemas de los hospitales es que se ha generado una cultura de la permisividad respecto a ciertas cosas que lo voy a decir, son corruptas en términos de ambiente. Son delitos, pues. De hecho, tú acabas de ver que en este juicio donde se incluso se expulsaron a 6 o 7 médicos colombianos que tuvieron un desfalco por licencias médicas falsas, una arista que ha sido poco investigada, creo yo, es que se está investigando ya no solo a esos médicos, sino que a quienes solicitaron las licencias médicas falsas. Bueno, y se descubrió que habían miles de funcionarios
y particularmente del sector salud. ¿Por qué esos funcionarios no se les despide por ministra, corrupto? La ministra instaló lo que se llama un sumario administrativo. No, y pero si están esa es una denuncia investigando. penal. ¿Por qué no hay denuncia penal? Ella, siendo funcionaria pública, No tiene lo la sé. obligación de hacer una denuncia penal. No lo sé. Pero ¿Es si esto cobardía? no, ¿Qué es lo que es? si esto no para, yo Pero, creo que ahí ¿qué es lo que volvemos es? al tema. Así como existen fallas de mercado en el sector privado, existe lo que se llaman fallas de Estado en el sector público. Y una falla de Estado es la captura político-gremial que hacen los gremios del sector salud. Y cuando tú como gremio te pones a controlar al director del hospital, a que no puede expulsar a una persona por mal desempeño o que no la puede echar por licencias médicas fraudulentas, bueno, lo que empieza a generar una cultura de la permisividad que impide que las cosas mejoren. Manuel, ¿esto tiene solución? Porque, a ver, O sea, gremios, sistemas, contratos, ¿tiene solución? Haciendo más de lo mismo, ninguno. Llevamos 11 años haciendo lo mismo y los resultados están a la vista. ¿Se va a seguir muriendo gente entonces? Yo creo que lamentablemente sí. Y las listas de espera, con este problema de productividad no resuelto, van a seguir aumentando en vez de ¿Hay un disminuir. plan para mejorar esto? ¿Una proposición escrita para decir esto es lo que hay que hacer? Lo que pasa es que, a ver, hay muchas propuestas, pero ninguna que vaya al cambio estructural de los hospitales, como el que nosotros... O sea, no hay plan. Por ejemplo, esta propuesta de transformar a los... Si yo lo digo yo porque soy académico y no tengo ninguna... no me va ni me viene poder decirlo, es la gracia de ser académico y tener la independencia para mostrar los datos y plantear propuestas. Pero si lo plantea cualquier candidato a la presidencia de la República y futuro programa de gobierno en salud, bueno, es la guerra declarada de los gremios de la salud, te lo doy firmado. Y no tiene ningún voto entre ellos. No, para nada. De hecho, si tú ves, la estrategia, digamos, de la izquierda ha sido subir las remuneraciones, que es lo que acabamos de tener ahora, 4,9%. La mitad de los funcionarios públicos del Estado son de salud, que van a recibir el 4,9% de reajuste a cambio de nada respecto a productividad y resolución de listas de espera. Y lo que hace y ahí está el 35% de la izquierda, que es fijo en las encuestas, porque están los gremios de la salud muy cuadrados con ese... Ahora, ¿y qué es lo que hace la derecha? Proponer la privatización de la compra de servicios. Pero ya sabemos, las camas privadas son el 22%, tú no puedes comprar el 100% en el sector privado en el corto plazo, por lo tanto siempre son incrementos marginales que no resuelven el problema. Y los dos son maneras de esquivar el bulto central, que es la reforma estructural de los hospitales públicos, que no es muy popular, pero es lo que yo creo que debería hacerse. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.